¿Recuerdas el caso de la práctica de la sesión? Es momento de resolverlo analizando y reflexionando los conocimientos compartidos en el momento anterior. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes resuelvan problemas que implican operaciones con números enteros. Para ello, como una de las actividades propuestas, plantea la siguiente pregunta. ¿Qué entienden por la multiplicación de dos números? Una estudiante respondió lo siguiente: la multiplicación es la operación que consiste en repetir varias veces un número. Luego el docente le pregunta, ¿cómo entiendes la multiplicación de menos 3 por menos 4? ¿Cuántas veces se repetiría el número menos 3 en la multiplicación? ¿Por qué la acción del docente favorece la generación del conflicto cognitivo en el estudiante? Porque cuestiona el significado de la multiplicación que asume el estudiante. Porque promueve la participación del estudiante en la actividad propuesta. Porque le presenta un concepto nuevo al estudiante, como la multiplicación de números enteros. En relación con el caso presentado. La situación del caso planteado se enmarca en un escenario de clase dentro del aula, donde el docente espera que sus estudiantes logren resolver problemas que involucran operaciones con números enteros. Una estrategia para conocer qué conocimientos previos tienen los estudiantes sobre el tema a trabajar consiste en plantear la pregunta, ¿qué entienden por la multiplicación de dos números? Una estudiante brinda una respuesta que es correcta, pero que se limita solo al producto de dos números que pertenecen al conjunto de los números naturales. Esto motivó al docente a generar un conflicto cognitivo, realizando una pregunta en la que considera números que no son naturales. La acción cuestiona la respuesta del estudiante, teniendo en cuenta que el propósito del docente es que comprendan la multiplicación más allá de los números naturales. En relación con la pregunta o instrucción. La pregunta propuesta para la situación planteada busca saber por qué la acción que realiza el docente genera un conflicto cognitivo en el estudiante. El objetivo es que el estudiante cuestione sus ideas, conceptos, conocimientos y reflexiones sobre la multiplicación de dos números, que hasta ahora se limitaban a los números naturales. A partir de sus conocimientos previos, se espera que el estudiante pueda crear nuevos significados relacionados con la multiplicación de números que no sean naturales, ampliando su conocimiento del conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Son necesarios los conocimientos disciplinares sobre la comprensión de los números enteros y sus operaciones, así como las características de la aplicación del aprendizaje significativo y el conflicto cognitivo en la práctica pedagógica para poder identificar la opción correcta. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. La acción dada está orientada al cuestionamiento del significado de multiplicación que tiene el estudiante, que guarda coherencia con los números naturales, pero no al ingresar al campo de los números enteros. Esto provocaría que el estudiante cuestione su concepción sobre la multiplicación de dos números y busque otras alternativas, lo que implica que dicho cuestionamiento a sus saberes, sus ideas, concepciones, conocimientos y reflexiones sea el primer paso hacia la creación de nuevos significados respecto a los números enteros y sus operaciones como la multiplicación, teniendo en cuenta que los números enteros agrupa a los números negativos, al cero y a los propios números naturales como los números positivos. Ahora te toca a ti.
Es momento de poner en práctica lo aprendido. Toma en cuenta los conocimientos compartidos anteriormente y resuelve los siguientes casos. Caso 1. Un docente planteó a los estudiantes de segundo grado la siguiente tarea. Lea el siguiente enunciado. A y B son números racionales. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Analiza si el enunciado es verdadero o falso, y explica por qué. Ante la tarea planteada por el docente, la respuesta de un estudiante fue la siguiente: es falso porque no se puede saber si A menos B es un número positivo o negativo, depende de los valores que toma A y B. ¿Cuál de las siguientes alternativas explicaría el error del estudiante? Asocia las variables A y B únicamente con los números positivos y, por esta razón, no considera que, en este caso, menos B representa un número positivo. Desconoce las propiedades de las desigualdades para determinar si la expresión A menos B es mayor o menor que 0, razón por la cual no puede generalizar. Considera que la sustracción siempre implica disminución, razón por la cual abre la posibilidad de que el resultado sea también negativo. Hagamos un análisis del caso presentado. El caso es una oportunidad para brindar retroalimentación al estudiante respecto a su respuesta. Esta retroalimentación debe buscar que el estudiante desarrolle la competencia resuelve problemas de cantidad. En esta situación el estudiante se limita a reconocer a los números como positivos o negativos en función a los signos que se anteponen a dichos números, mas no toma en cuenta que los números racionales es la ampliación al conjunto de los números enteros, y que estos representan el cociente de dichos números. Y ahora veamos. En relación con la pregunta o instrucción. La pregunta propuesta buscar identificar cuál es el error que cometió el estudiante, para afirmar que no reconoce si la diferencia de dos números racionales es un número positivo o negativo. Por eso, debemos preguntarnos qué saberes se ponen en juego para responder a una pregunta que involucra el uso de constantes positivas o negativas en lugar de números. El estudiante se ha limitado a la comprensión de los números naturales o números enteros en relación solo a los signos, mas no ha ampliado la concepción a los números racionales y sus operaciones. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la opción correcta debemos tener en cuenta conocimientos disciplinares sobre la comprensión de los números enteros, racionales, sus operaciones, así como la aplicación de las características del aprendizaje significativo en matemática y la retroalimentación. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. En la situación descrita el estudiante no puede reconocer que menos b representa un número positivo, solo reconoce literalmente, en la expresión, a menos b, que b es un número negativo, a pesar de que en el enunciado se dice que b es un número positivo. El estudiante concibe al número negativo como un concepto abstracto representado por el signo menos, mas no reflexiona que menos b es b un número positivo, no reconoce el opuesto de un número. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta.
Veamos el caso 2. Una docente está trabajando con sus estudiantes la representación de fracciones como el cociente de números enteros y les plantea la siguiente pregunta. ¿Cuántas fracciones homogéneas a un treceavo hay entre 5 treceavos y 8 treceavos? Un estudiante dijo, existen muchas fracciones homogéneas, por ejemplo, 5,1 treceavos, 5,2 treceavos, y 5,3 treceavos, etc. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para brindar retroalimentación al estudiante de modo que reflexione sobre su afirmación? Presentar una recta numérica y pedir que ubique en ella las fracciones 5 treceavos y 8 treceavos. Luego, solicitar que ubique, en esta recta, las expresiones 5,1 treceavos, 5,2 treceavos, 5,3 treceavos, y fracciones homogéneas a un treceavos, cuyo numerador sea un número que determine la fracción que equivale a 5,1 y preguntar, al reemplazar la fracción que equivale a 5,1, en la expresión 5,1 treceavos, ¿qué fracción se obtiene? Luego, pedir que evalúe si las expresiones 5,2 treceavos y 5,3 treceavos son homogéneas a un treceavo. Preguntar a la clase, ¿qué ejemplos de fracciones homogéneas a un treceavo podrían compartir con su compañero? De modo que el estudiante anote dichos ejemplos. Luego, solicitarle que seleccione aquellas fracciones que se encuentran entre 5 treceavos y 8 treceavos, y comparta su respuesta con la clase. Hagamos un análisis del caso presentado. El caso hace referencia a la retroalimentación que debe hacer una docente respecto a la comprensión de fracciones homogéneas, ante la respuesta errónea expresada por un estudiante respecto a la pregunta, ¿cuántas fracciones homogéneas a un treceavo hay entre 5 treceavos y 8 treceavos? Ante esta situación la docente se da cuenta del error, y debe dar una retroalimentación que permita al estudiante reflexionar sobre su afirmación, y que se dé cuenta por sí solo que dichas fracciones que dio como ejemplos no serían fracciones homogéneas a un treceavo. En relación con la pregunta o instrucción. La pregunta propuesta busca distinguir qué acción pedagógica sería pertinente para brindarle al estudiante una retroalimentación reflexiva y oportuna sobre su afirmación, con el fin de que pueda reconocer su error y continúe en la construcción de sus aprendizajes. Debemos preguntarnos si la noción de fracción homogénea es comprendida por los estudiantes y cómo éstas puedan representarse de manera simbólica o gráfica en relación con los números decimales. Esta situación lleva a que se debe profundizar en las diversas representaciones de los números racionales, teniendo en cuenta para el caso que los números racionales en forma de fracciones de enteros puede expresarse en base decimal. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Debemos aplicar conocimientos relacionados a los números enteros, racionales, nociones sobre el significado y representación de fracciones y, teniendo en cuenta que cada acción pedagógica que realiza la docente para lograr propósitos de aprendizaje debe también considerar aspectos relacionados con la aplicación del aprendizaje significativo y la retroalimentación como parte de su práctica pedagógica. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. La acción se centra en solicitar al estudiante que determine la fracción equivalente a 5,1 es igual a 51 décimos y, luego, expresarla en 5,1 treceavos. El estudiante se daría cuenta de que 5,1 treceavos es equivalente a la fracción 51 sobre 130, y que ésta no es homogénea a un treceavo. Así se logra que el estudiante reflexione, y se dé cuenta de que las expresiones que dio de ejemplo no son homogéneas a un treceavo.
Esta retroalimentación tiene la característica de ser una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, por cuanto se da a través de preguntas y repreguntas que ayudará a los estudiantes a descubrir su error.